Saludos, saludos amigos de Estación 47. Qué felicidad, qué placer tan inmenso es poder entregarles el primer episodio, el primer programa, podríamos decir, de este podcast deportivo Sport Cats que vamos a producir para todos ustedes a través de Estación 47. Juan Isidro Núñez en la producción general, Malaleel Lamech y quien les habla, Carlos Restituyo. Estaremos compartiendo con ustedes diversos temas en el mundo de los deportes que analizaremos, que llevaremos para que ustedes puedan disfrutar en el momento que ustedes entiendan más adecuado. Agradecemos desde ya el respaldo que siempre nos han brindado. Sabemos que será de su agrado. Sportcast es lo que esperamos y vamos a trabajar para que así sea. Bienvenido, Juan Isidro Núñez. Saludo, Carlos, saludo para el productor general, para el jefe, como le dicen ahora, el señor Lamech, el hombre fuerte de la película, que te voy a pedir de manera pública, dale un papel en la película. ¿Al hombre? Claro. No, ya eso está asegurado. Me dicen que Carlos también va a tener un papel protagónico en la próxima película. Acuérdese que el amigo triunfó ya en los Estados Unidos, hablando de algunos temas importantes, tuvo su éxito por allá, pero es importante que él deje un legado en su ciudad natal en La Vega. Por eso él va a estar en la próxima película, ya ese papel está garantizado. No, claro, ¿y usted qué papel va a tener en la próxima Tiene película? que ser uno de los protagónicos. ¿Usted no ha visto Pasión de Gavilanes? Sí. Yo salí ahí, en esa telenovela. ¿Cómo que? Yo soy el caballo que sale en la presentación. Sí, ese fue mi primer papel. Y el último, por cierto. Pero ahí estuvimos. Carlos, mira, como tú bien señalabas en la introducción, este es el primer episodio de este podcast deportivo. En diciembre, después de haber finalizado el proyecto del baloncesto superior de La Vega, se había comunicado en el último episodio que a inicio de este año 2024 teníamos una propuesta diferente para ustedes. Gracias a Dios ya logramos aclarar todo, logramos el concepto y ya 6 meses después, en Estación 47, primer episodio de su podcast deportivo. Así es, importante es destacar, como bien hablaba Juan Isidro, habíamos anunciado que vendríamos con algo interesante en nuestro programa de temporada, Falta y Vale, que es un programa netamente de baloncesto y de baloncesto superior de La Vega. Este podcast va a ser de deportes en sentido general. Hablaremos de diversos temas en su momento, dependiendo de la importancia y la relevancia que tenga cada actividad deportiva en un momento determinado. Carlos, este próximo jueves 6 de junio está previsto el inicio de la serie final del baloncesto de la NBA. 2 equipos, el equipo de los Boston Celtics, favoritos desde inicio de la temporada, sorpresa para algunos, el equipo de los Dallas Mavericks, en representación de la conferencia del oeste, serán los 2 equipos que a partir del jueves 6 de junio estarán disputando la final del baloncesto de la NBA. El equipo de Dallas, que su último campeonato fue en el 2011, Último y único. Claro, que fue derrotando a aquel poderoso Miami Heat de LeBron, Wade y Chris Bosh, y el equipo de Boston Celtics, que su último campeonato, el número 17, fue en el 2008 cuando derrotaron al equipo de los Lakers que tenía a Kobe, Paul Gasol, a Derek Fisher, y ese equipo de Boston que tenía el primer tridente, por así decirlo, que se conformó con Paul Pierce como la estrella del equipo, Ray Allen, Kevin Garnett y Rajon Rondo, que era el armador del equipo, que empezaba ya a dar destreza de lo que sería posteriormente en toda la NBA. Así es, son 2 equipos que llegan con realidades diferentes, podríamos decir, a la final de la liga. Hay unos datos importantes que debemos compartir con todos ustedes para ir entrando en contexto. Es importante destacar que ninguno de los 2 equipos al inicio de la temporada fue dado como favorito para ganar el título de la NBA.
Los Celtics sí aparecían entre los favoritos, que en la última década siempre aparecen entre los favoritos, pero se volvieron en el favorito directo al título. Reitero y explico, no es lo mismo estar entre los favoritos a ser el favorito. Antes de empezar la temporada de la NBA, los actuales campeones Denver Nuggets eran los favoritos para ganar el título. Boston estaba entre los favoritos o entre los equipos contendientes. En el transcurso de la campaña de la vuelta regular, entonces los Celtics se convirtieron en los favoritos para ganar el título por su rendimiento. Los Celtics tuvieron un récord de 62-18, 62 victorias, el mejor récord de la NBA. De hecho, son el único equipo que en esta temporada ganó 60 o más partidos. Los Celtics tuvieron el segundo mejor promedio de puntos de la temporada, solo por detrás de los Indiana Pacers. Pero hablando de estadísticas ajustadas en sentidos generales, estadísticamente, reitero, se entiende que la campaña 2024 de los Celtics es la mejor temporada ofensiva para un equipo en la historia de la NBA. Es un equipo que ha sido top en defensa, es un equipo que tuvo algunas adiciones importantes que han redondeado este plantel y que lo han hecho mucho más profundos, que han llevado una cuota de experiencia importante para hacer de estos Celtics un equipo más peligroso, y por eso son favoritos para ganar la NBA. En el caso de Dallas, también tuvieron adiciones importantes, sobre todo a mitad de temporada. Era un equipo que no aparecía favorito para nada en playoff, no fueron favoritos en ninguna de sus series. Sin embargo, vienen dando golpes sobre la mesa y se han metido en la final. A mitad de temporada llegaron Daniel Gafford y PJ Washington, que encajaron bastante bien en los esquemas, en los planteamientos de este conjunto, y lograron la química entre sus dos principales figuras, Luka Doncic y Kyrie Irving, algo que nadie pensaba que iba a funcionar. Ningún analista de los principales analistas de baloncesto del mundo entendían que iba a funcionar esa dupla, y aquí están listos para disputar la final de la NBA. Mira, la temporada pasada, o sea, a mitad de temporada, de la temporada 2022-2023, se da el cambio donde Kyrie Irving llega al equipo de los Dallas Mavericks. Cuando Irving llega al equipo de Dallas, Dallas estaba en la clasificación directa, estaba en puesto de clasificación. ¿Qué pasa? Con la llegada de Irving, el equipo de Dallas vino en retroceso y el equipo terminó quedándose fuera de los playoffs, y empezaron muchas personas a decir, bueno, la química entre Kyrie Irving, entre Lucas, va a ser una química que será difícil de ver. ¿Por qué? Mira, Irving llegó, rompió un núcleo de un equipo que estaba en puestos de playoff, no puestos de play-in, sino puestos de playoff. Se encontraba Dallas en ese momento, y con la llegada de Kyrie Irving se entendía que el equipo iba a mejorar, y no se dio así. ¿Qué pasó? Fácil y sencillo. Estamos viendo una versión de un Kyrie Irving que muestra madurez, que muestra liderazgo, y lo más importante, entendió que Luka Doncic, que apenas tiene 25 años, de los mejores talentos generacionales que hemos visto en la historia de la NBA, es la cara de este equipo de Dallas Mavericks. ¿Y qué hizo Kyrie? Bueno, doy un paso hacia atrás, le cedo el protagonista a Lucas. Lucas entendió bastante bien esto y dijo, no, espérate, yo soy la cara, pero aquí el balón hay que empezar a compartirlo. Llegó Irving, ya campeón con el equipo de Cleveland en el 2016, en aquella remontada histórica de los Cleveland Cavaliers contra el equipo de los Golden State Warriors, cuando esa serie estaba 1-3, que tanto él y LeBron se pusieron la capa de Superman y lograron revertir el resultado y Cleveland ganar su primer y único campeonato. Llegó ese Irving con madurez, que ha dado un liderazgo a un equipo de Dallas que gana 50 partidos, pierde 32. Pero en primera ronda tienen que enfrentar al equipo de los Clippers. El equipo de los Clippers, que ganó 51 partidos, perdió 29, fueron cuartos en la clasificación, con el tridente de Paul George, Kawhi Leonard, James Harden, la incorporación de Russell Westbrook, que llega al equipo para darle más profundidad
al banco y en 6 partidos lograron derrotar al equipo de los Clippers. Pero en segunda ronda tienen que enfrentar al mejor récord de la conferencia del oeste, al equipo de los Oklahoma Thunder, y también en 6 partidos logran derrotar a un equipo que había ganado 57 partidos. Y en final de conferencia se enfrentan a un equipo de Minnesota que puso a todo el mundo loco cuando lograron derrotar en 7 partidos a los favoritos y a los actuales campeones, el equipo de los Denver Nuggets, dando una exhibición de muy buena defensa, muy buenos destellos por parte de Anthony Edwards, por parte del dominicano Karl Anthony Towns, y se unen este equipo de los Dallas Mavericks al equipo de Los Ángeles Lakers de la temporada 2008-2009, que tiene que derrotar 3 equipos de 50 o más victorias para poder llegar a la serie final. ¿Usted sabe cuáles fueron las fortalezas de ese, o cuáles han sido las fortalezas de ese equipo de Dallas en playoff, más allá de sus dos figuras, Kyrie Irving y Luka Doncic, para vencer a esos rivales y sobre todo para vencer a los Minnesota Timberwolves? Usted hablaba de defensa, pero sobre todo la defensa en la zona pintada es bastante buena. El equipo de Minnesota depende mucho de lo que produce en la zona pintada, con jugadores altos como Karl Towns, el sexto hombre del año Naz Reid, el jugador defensivo del año Rudy Gobert, aunque sus principales virtudes son en defensa, es un hombre que puede aportar a la ofensiva, y Anthony Edwards es un jugador que ataca constantemente la pintura, aunque tiene un buen disparo perimetral, su mayor virtud es atacar el aro. En ese sentido, el equipo de Dallas ha estado odioso con su defensa en la zona pintada en estos playoffs. Gran trabajo de Daniel Gafford, de Derek Lively, el novato que ha tenido una gran participación. Es un equipo que se la pone difícil en la zona pintada a cualquiera. Pero esta fortaleza de los Mavericks podría no ser tan decisiva contra los Boston Celtics. Más allá de lo que hemos hablado del rendimiento de Boston en la temporada regular, de su rendimiento en la postemporada, donde solo han perdido 2 encuentros, más allá de que ha sido fácil su camino a los playoffs, con la lesión en primera ronda de Jimmy Butler para el Heat de Miami, la lesión para los últimos 2 partidos de la serie ante los Caps de Donovan Mitchell, y la lesión de Tyrese Haliburton para los últimos 2 partidos de la serie ante los Indiana Pacers. El equipo de Boston solo ha perdido 2 partidos en esta postemporada y lo han hecho. Hablamos mucho de que han perdido figuras importantes, quizás las principales figuras, los 3 equipos que venció Boston en los playoffs, pero ellos también perdieron a Kristaps Porzingis desde la serie de primera ronda. Porzingis ya ha dicho que va a estar disponible para el juego 1 de la serie. ¿Por qué digo que Boston podría ser inmune a esa gran defensa en la pintura que han mostrado los Dallas Mavericks, Juan? Bueno, pues porque Boston ha tenido como su mayor virtud en ofensiva el triple, tanto en temporada regular como en playoff. Es un equipo que en ofensiva, reitero, depende mucho del triple, aunque tienen jugadores que pueden atacar bien la pintura. En el caso de sus principales figuras, Jason Tatum y Jaylen Brown, el propio Jrue Holiday, el propio Derrick White, pueden atacar la zona pintada, pero es un equipo que depende mucho más del triple. De hecho, sus hombres grandes también tienen muy buenos porcentajes en cuanto al disparo perimetral, hablando de Kristaps Porzingis y del dominicano Al Horford. Es un equipo letal desde el perímetro, y defensivamente hablando, por allí están las fisuras del equipo de Dallas. Si Luka Doncic no es el peor jugador defensivo de la NBA, entonces solo es mejor que James Harden. Y yo creo que están en la misma conversación. No defienden a nadie. Y Doncic defiende en el perímetro. Kyrie Irving no es un defensor de élite. Entonces, por allí podrían estar los problemas de los Dallas Mavericks con estos Boston Celtics, que son letales con el disparo perimetral. Mira, mucha gente se sorprendió a inicio de temporada con el cambio que hace el equipo de los Milwaukee Bucks
cuando adquieren a Damian Lillard, proveniente del equipo de Portland, y en ese cambio, Drew Holiday va directamente al equipo de Boston y Boston prescinde de los servicios de Smart, que venía de ser el defensor del año, de que defiende bastante bien el perímetro, pero Boston apostó por un jugador de más experiencia. Ya había sido campeón en el 2021 con el equipo de los Milwaukee Bucks, que estuvo derrotando en 6 partidos al equipo de los Phoenix Suns, cuando Giannis Antetokounmpo, el más valioso de esa serie final. Holiday llegó a darle lo que el equipo de Boston necesitaba. Si usted analiza en los últimos 7 años, el equipo de Boston siempre está en la conversación de los favoritos a inicio de temporada. Bueno, en la última década, el equipo de Boston ha jugado 8 finales de conferencia. No en la última década, en los últimos 10 años. El equipo 8. De Boston ha jugado 8 finales de conferencia. 8 de 10. Lo que habla, han estado tocando la puerta en los últimos 10 años, no han logrado el objetivo final, que es el campeonato, pero una de las cosas que me hace pensar que este sí es el año de Boston es que ellos acumulan mucha experiencia en postemporada y en finales de la liga, algo que yo decía al inicio de los playoffs, cuando la gente hablaba de Oklahoma y Minnesota, de que tenían planteles interesantes, yo decía, bueno, les falta ese recorrido, esa experiencia en playoffs que ya sí acumulan los Boston Celtics. Carlos decía, de los últimos 10 años han jugado 8 finales de conferencia. De los últimos 7 han jugado 5, desde que Jason Tatum llega en la temporada 2017-2018 a la NBA. En esa primera temporada fueron a final de conferencia y fueron derrotados por el equipo de Cleveland. Pero en ese momento Boston estuvo en la serie a su favor 3-2. Perdieron el 6º partido en casa de Cleveland y en el 7º y decisivo partido, ese equipo de los Cleveland Cavaliers, comandado por LeBron en ese momento, lograron remontar y lograron eliminarlo. Tú decías, bueno, segundo año de Jaylen Brown, primer año de Jason Tatum, le falta experiencia todavía a ese equipo. Al año siguiente son eliminados en la semifinal de conferencia. En la temporada siguiente vuelven a final de conferencia. Ustedes se acuerdan el parón, todo esto se desarrolló en la burbuja para poder finalizarse la temporada de la NBA en ese momento y pierden en final de conferencia frente al equipo del Miami Heat. Al año siguiente vuelven y pierden en semifinal de conferencia. Al año siguiente por fin lograron en el 2022 llegar a la final de la NBA. En ese momento muchas personas entendían que ese equipo de Boston ya estaba listo, que ese equipo de Boston ya estaba preparado para levantar un título más, pero no fue así. El equipo de Golden State tenía otros planes y lo derrotó en la final. Al año siguiente, dígase la temporada pasada, el equipo de Boston, que se veía como el claro favorito de la Conferencia del Este para llegar a la final de nuevo, fueron sorprendidos, Carlos. ¿Pero de qué forma fueron sorprendidos? En 5 partidos fueron eliminados por el equipo del Miami Heat, que cuando usted lo pone en contexto a los dos equipos, tú dices, pero ven acá, ¿cómo fue que este equipo de Boston logró ser sorprendido por el equipo de Miami Heat la temporada pasada y fueron eliminados en la final de conferencia? Después No, Miami, pero no fue en 5, no. Fue en 7. No. Miami estaba ganando la serie 0-3, Boston la igualó No, y luego Carlos. perdieron en casa en el TD Garden. No, búscalo los datos para que veas. Fue en 5 partidos, nada más fue un ¿Seguro? partido, sí. Búscalo, Bueno. nada más fue un solo partido. Si Pero usted bien, lo dice. este año el equipo de los Boston Celtics lograron reforzarse. Siempre tenían debilidad en la posición 4 específicamente. Necesitaban un jugador, un 4 ofensivo, que pudiera aportar, que pudiera jugar de frente al aro. Lograron contratar a Kristaps Porzingis, que hemos visto su mejor versión desde hace mucho tiempo. Discúlpeme, Juan. Aquí está, es que es bastante claro. 4-3 ganó Miami la serie ante Boston, le dieron una paliza en el TD Garden. Todo el mundo pensaba que podría ser la primera vez en la historia de la NBA que alguien se levantara de un 0-3 porque Boston forzó al decisivo
en el TD Garden. Miami estuvo ganando la serie 3-0, Boston ganó los siguientes 3 y forzó a un séptimo y decisivo. Recuerdo que en el sexto, en el sexto hubo fue un cuando tapping de Derrick White, sí, Salvador, para empatar. Claro Sí, que tiene sí. tiene toda la razón ahí. Gracias por el dato. Te decía que con la inclusión de Porzingis, con la inclusión de Drew Holiday, cuando usted revisa este equipo de Boston Celtics en la temporada regular, sus 5 jugadores titulares promediaron cifras dobles. Escuche bien, sus 5 jugadores titulares promediaron cifras dobles. Hemos llegado a estos playoffs. El equipo de Boston es el segundo equipo más ofensivo, solamente superado por Indiana. El equipo de Boston está promediando en los playoffs poco más de 111 puntos por partido, pero aparte de eso, Carlos, es el segundo equipo que más puntos encesta. Es el tercer equipo que menos puntos permite. Es lo que decía, son segundos en ataque y son top en defensa. Claro, solamente permiten 101 puntos y es el equipo que tiene mayor porcentaje de victoria. Dígase, el equipo que más ventaja le saca a sus rivales. Estamos hablando de un equipo que que encesta 101, promedia 111, le encesta 101, le saca 10 puntos de ventaja a sus rivales, frente a un equipo de los Dallas Mavericks que promedia 107 puntos en estos playoffs y permite 104 puntos. Dígase que el equipo de Dallas encesta 4 puntos menos que el equipo de Boston, pero permite 3 puntos más en defensa que este equipo de los Boston Celtics. Eso le da un balance de -7 a Dallas. Sí. Entonces estamos viendo un equipo que a sus rivales le saca ventaja de 10 puntos por partido y un equipo de Dallas que saca ventaja de 4 puntos frente a sus rivales. Porque incluso si usted revisa los números de la serie final de conferencia entre el equipo de los Dallas Mavericks y el equipo de los Minnesota Timberwolves, esa serie se fue a 5 partidos. Pero la diferencia en puntuación total, si no me equivoco, fue solamente de 1 punto. ¿Entiendes? Solamente 1 punto fue la diferencia en puntos totales. Dígase, porque aquí viene un problema. El equipo de Boston ha enfrentado problemas a la hora de cerrar los partidos, pero el equipo de Dallas son especialistas a la hora de cerrar los partidos. No, es todo lo contrario, Juan. ¿Qué? Es todo lo contrario, Juan. Las estadísticas dicen, y esto es uno de los puntos que, como dije anteriormente, me hacen pensar que ahora sí para los Boston Celtics, contra Indiana, o sea, hablar de que Boston tiene problemas para cerrar los partidos es contraproducente cuando en 3 de sus 4 triunfos en la serie final de la Conferencia del Este, el equipo de Boston iba perdiendo los encuentros y en el clutch, a la hora buena, sacó 3 de esos 4 partidos. Solo un partido lo ganó Boston con holgura. Esto había sido un problema de los Boston Celtics. La gente habla del frito que le den el pecho a Jason Tatum, que él se esconde y que Boston se cae en estas instancias finales de conferencia, finales de la NBA, sobre todo en los momentos apremiantes. Y en esta postemporada ha sido todo lo contrario y ese es un buen síntoma para Boston. De hecho, en estos playoffs, según las estadísticas, los Celtics han sido el mejor equipo en el clutch. Y lo digo, cuando usted hablaba de que se caen, se puede traducir no solo a que se han sido buenos o malos en el clutch. Esto puede ser también que han tenido las ventajas y se han caído. Pero las ventajas que los Pacers les remontaron a los Boston Celtics fueron normalmente en los 3 primeros cuartos. En 3 de los 4 partidos, los Pacers tuvieron la oportunidad de ganar esos encuentros porque estuvieron al frente en los minutos finales. ¿Y quién remontó? Fueron los Boston Celtics. Esto significa que es un equipo que, a diferencia de postemporadas anteriores, ha podido responder en los minutos finales de los juegos. Y reitero, este es un síntoma positivo para el equipo de los Boston Celtics, que puedan responder en el clutch, en los minutos finales de los partidos, que puedan remontar diferencias importantes. En algunos partidos llegó a ser hasta de 6 puntos la diferencia a favor de Indiana para cerrar los encuentros y Boston terminó ganándolos. Esto es una estadística importante
a favor de los Boston Celtics en este caso. Mira, con el equipo de Dallas pasó algo parecido en la serie contra Minnesota. Siempre en los últimos minutos, la diferencia entre esos dos equipos era 1 o 2 puntos a favor de Minnesota. Y el equipo de los Dallas Mavericks tuvo la oportunidad con Lucas Doncic, con Kyrie Irving, dos jugadores del clutch, dos jugadores que saben cerrar bastante bien los partidos, lograron quedarse con la victoria. La única victoria de Minnesota sacaron ventaja desde el principio, sacaron al equipo de los Dallas Mavericks del partido, y en el último partido que Dallas le gana al equipo de Minnesota, pues prácticamente le sacó 30 puntos en la misma primera mitad. Carlos, tenemos dos equipos que ya hemos hablado de todas sus virtudes, quizás una que otra deficiencia, durante toda la temporada, durante estos playoffs. Llegamos a lo que la gente quiere. Dos equipos con realidades distintas. Uno, el mejor equipo, el mejor récord de toda la NBA. Otro equipo que a medida fue avanzando la temporada, a medida fueron avanzando los playoffs, nunca ha sido favorito a nada, pero sus figuras, tanto Luka Doncic como Kyrie Irving, han demostrado otra cosa. Dos equipos que llegan a los playoffs. Un equipo de Boston que tiene en su peso, que tiene sobre sus hombros, ya que sus dos jugadores principales, Jaylen Brown, Jason Tatum, ya uno tiene 8 años en la liga, ya otro tiene 7 años en la liga. Desde que debutaron en la NBA, todos los años han jugado playoffs. Prácticamente todos los años juegan final de conferencia. Llegan a su segunda final de la NBA. Ya jugaron final en el 2022, perdieron contra el equipo de Golden State. Tienen mejor equipo, tienen mayor madurez en sus jugadores principales. Lograron traer dos piezas fundamentales. Tienen un jugador como Al Horford, que sale desde el banco, cuando está Kristaps Porzingis en el equipo de los Boston Celtics, un jugador de experiencia que ha jugado bastante bien durante todos estos playoffs. ¿Entiendes tú que este es el año que Boston está obligado a ganar el título este año? Sin dudas, si no es este el año de los Boston Celtics, no sé cuándo será. Todo está a su favor. Hablaba de que Dallas es un equipo con una muy buena defensa en la zona pintada, pero débil en su defensa perimetral. El equipo de Boston podría ser lo inverso, o quizás no lo inverso, porque no es un mal equipo en cuanto a la defensa en la zona pintada, a pesar de no tener un centro netamente defensivo como sí lo puede tener el equipo de Dallas. El equipo de Boston perimetralmente es un gran equipo en defensa, por eso fueron la mejor tercera defensa de la NBA. Tienen dos jugadores que sin lugar a dudas, para Carlos Restituyo, son top 5 los dos en cuanto a defensores en el piso, en cuanto a defensores perimetrales. En Jrue Holiday, que es uno de los mejores jugadores a dos vías de toda la NBA, y en Derrick White, son de muy buenos oficios defensivos. Ellos dos claramente deberán ser los responsables de defender a Luka Doncic y Kyrie Irving. Jrue Holiday es quien deberá, lo que uno entiende, defender a Luka Doncic y emparejar a Derrick White con Kyrie Irving. De hecho, el propio Luka Doncic ha dicho que Jrue Holiday es de los mejores defensores de toda la liga. Son jugadores que se la pueden poner bastante difícil a estas estrellas de los Mavs. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes van a defender a las estrellas de los Boston Celtics? PJ Washington, podría estar por ahí Daniel Gafford. Los emparejamientos en cuanto a las estrellas de uno y otro equipo son desiguales. Ahí tienen ventaja los Boston Celtics. El regreso de Kristaps Porzingis le da mucha más profundidad, sobre todo ofensiva, a este equipo de los Boston Celtics, algo de lo que carece el conjunto de los Mavs. Más allá de Luka Doncic y Kyrie Irving, podríamos decir que prácticamente todos los demás jugadores de los Dallas Mavericks son jugadores de roles, sobre todo cuando hablamos de ofensiva. Jugadores que salen de una pantalla, un alley-oop con Lively o Daniel Gafford, no son jugadores que se pueden crear ofensiva por sus propios medios. Es todo lo contrario al equipo de los Boston Celtics, que esos nombres lo hemos mencionado en demasía. Más allá de Jason Tatum y Jaylen Brown, hay partidos, por ejemplo, en la primera ronda, quien comandó ofensivamente el equipo de los Celtics fue Derrick White.
tú puedes tener en un partido de pronto como mejor anotador si está al 100 de condiciones a Kristaps Porzingis. En un encuentro con los Indiana Pacers en la final de conferencia, el segundo mejor anotador de los Celtics fue Drew Holiday. Entonces es un equipo que ofensivamente tiene demasiadas armas, tiene demasiadas variantes y esto es lo que va a complicar a los Dallas Mavericks. Datos importantes, Juan, para escuchar tu parecer de la serie a favor de los Boston Celtics. Ya hablábamos de defensa y ofensiva, de lo que tiene cada equipo, fortalezas, debilidades. Algunos datos importantes: que los Boston Celtics ganaron los 2 encuentros contra los Dallas Mavericks en su serie particular de vuelta regular. Ninguna victoria de Dallas, 2 victorias de Boston. El equipo de Boston Celtics va a tener la ventaja de localía en la serie. Y un dato importante, un dato curioso, es la primera vez que Boston y Dallas se enfrentan en la final de la NBA. Y el dato es el siguiente: los Boston Celtics nunca han perdido las finales de la liga contra un equipo al que enfrentan por primera vez en esa instancia. Y reitero, es la primera vez que van a enfrentar en la final a los Dallas Mavericks. Mira, Carlos, tú hablabas sobre las ventajas que tiene el equipo de los Boston Celtics en esta final de la NBA. Sin lugar a dudas, son el favorito directo para levantar el título. Tiene uno de los mejores planteles ofensivos, pero también defensivos de toda la liga, y más en estos playoffs. Tiene un jugador que sale del banco como Al Horford, que aporta bastante en defensa, aporta bastante en ofensiva. Y es un equipo que sus 6 principales jugadores, escuche bien, sus 6 principales jugadores tiran muy bien el triple, tiran muy bien los tiros de campos en general. Súmale a eso el especialista en triples, Eddie Hauser, que no estuvo nada bien en la serie contra los Pacers, pero es especialista en triples. Esa es su especialidad. Y Peyton Pritchard, que también dispara bien. Enfrentarán a un equipo de los Dallas Mavericks que tiene un jugador como Luka Doncic, que es líder en estos playoffs en puntos totales, en rebotes totales, en asistencias totales, en tiro de campos totales, en triples totales, en lances libres totales. Un Luka Doncic que está promediando poco menos de 30 puntos, 8.8 asistencias por partido, 9.6 rebotes por partido. Un Kyrie Irving, que sumamos entre Lucas e Irving, están promediando casi 52 puntos por partido durante esta serie de playoff, que cuando usted lo compara con Jaylen Brown y Jason Tatum, que entre los dos están promediando 49 puntos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que el equipo de los Dallas Mavericks va a necesitar que sus jugadores de rol, que muchos de ellos son jugadores jóvenes, que hasta ahora han jugado bastante bien, puedan mantener ese mismo nivel durante toda esta serie final, para que el equipo de los Dallas Mavericks pueda tener algún break, pueda tener algún chance de poder sacar esta serie. ¿Qué es algo que los Boston Celtics no pueden perder de vista? No es lo mismo tú irte a un juego pegado en los últimos minutos de juego, enfrentando al equipo de Indiana con su mejor jugador lesionado, y un equipo que tuvo la oportunidad, un equipo de Indiana que llegó al último cuarto, en el partido que con menos probabilidad llegó de terminar ganando el partido, llegó con un 91% de probabilidad de terminar ganando el partido y lo perdieron, que llegar con un juego pegado en la línea, con un equipo con los Dallas Mavericks, que tiene 2 jugadores que son muy buenos en el clutch. Hay que ver ahora que este equipo, yo entiendo que este equipo de Boston Celtics va a enfrentar a un buen equipo por primera vez en esta serie de playoffs, siempre y cuando no ocurra lo que ha estado ocurriendo desde la primera ronda, que siempre hay un jugador del equipo rival, porque eso no es equipo. Hay muchas personas hablando sobre esto. Esto no es culpa de los Boston Celtics. No, las lesiones son las lesiones son parte del deporte, y automáticamente usted tiene que salir a hacer la tarea y ganar los partidos. Y que ustedes vieron los partidos contra los Indiana Pacers. Indiana perdió a su mejor jugador, Tyrese Haliburton, es cierto,
pero los Pacers tuvieron récord positivo sin Haliburton en Claro. cancha. Señores, Haliburton no es quien promediaba más de 111 puntos por partido. Él no encestaba más de 111 solo. Fue el mejor equipo, el equipo con mayor promedio de 113, puntos 113 en la liga, 113. puntos. Él no encestaba 113 solo. O sea, no queremos tampoco decir que no es importante para el equipo, pero Indiana tuvo récord positivo. Ha sido más fácil el camino de los Celtics a las finales que el de Dallas. Claro que sí. Por mucho. Pero no podemos restarle mérito a estos Boston Celtics. De los puntos luminosos de los Mavericks está un Kyrie Irving que es letal en postemporada, está acostumbrado a este tipo de escenarios. Su experiencia va a ser fundamental para ese equipo de Dallas. Y un Luka Doncic que ha mostrado tener sangre fría en los minutos finales. ¿Por dónde yo veo las probabilidades que puede tener Dallas? ¿Por dónde podríamos decir que aquí es que Dallas puede dar la sorpresa? Bueno, el equipo de los Celtics no tuvo sus mejores promedios, que como dije, ha sido letal con el triple en la postemporada y en la serie regular, pero en la serie final de la Conferencia del Este no estuvo bien, sus porcentajes no fueron buenos. Incluso jugadores como White descendieron. Sí, y el propio Eddie Hauser. Sí. Eddie Hauser me parece que encestó 2-3 triples en toda la serie y es un especialista, es el especialista en triples del equipo. Por allí podría tener una oportunidad, si no viene bien el equipo de Boston, aunque yo entiendo que esos porcentajes deben subir no solo por la ley del promedio, sino por el tema de que Dallas no tiene esos grandes defensores perimetrales. Entonces uno pudiera esperar que los Celtics tomen mejores disparos de mayor proporción y esto hace que aumenten o que vuelvan a los niveles normales sus porcentajes con el triple. Pero si Boston no viene bien con el triple, que fue lo que le generó problemas con Indiana, y los partidos son cerrados, como decía Juan, por allí podría tener una oportunidad del equipo de Dallas contando con jugadores como Luka Doncic y Kyrie Irving. De no ser así, entonces la cosa está bastante difícil para los Mavs. Y la pregunta, la interrogante que deja esta serie final es si Jason Tatum podrá mantener el mismo nivel que hasta ahora ha tenido durante todos estos playoffs. ¿Por qué la pregunta? Porque todo el mundo sabe, Carlos, que el problemita del equipo de Boston en las últimas temporadas que le ha impedido dar el paso y llegar a levantar el trofeo es que sus dos jugadores principales en cierto tramo de los playoffs tienden a desaparecer. Escucha bien, tienden a desaparecer, tienden a tener juegos muy malos, tanto en el costado ofensivo como en el costado defensivo, porque es verdad, ¿quién va a defender a las estrellas del equipo de Boston? Pero Holiday y White van a tener una tarea encomiable, porque estamos hablando de dos jugadores. Kyrie Irving estuvo promediando menos de 15 puntos en la semifinal de conferencia frente al equipo de Oklahoma. Pero Kyrie Irving aumentó cerca de 12 puntos de una serie a otra. Luka Doncic estuvo promediando poco menos de 24 puntos. Lucas aumentó casi 8 puntos entre la semifinal y la final de conferencia. O sea, estamos viendo dos jugadores que ofensivamente hablando en semifinales no tuvieron una muy buena serie ofensivamente hablando, pero lograron sacar los partidos y de una serie a otra estos muchachos lograron mejorar sus porcentajes ofensivos, lograron aumentar el caudal de puntos y algo que hay que resaltar. Es verdad que Luka Doncic podemos decir que es hermano de James Harden, que no defienden, pero algo sí podemos resaltar en lo que va de estos playoffs es que Lucas ha sorprendido a muchos. ¿Por qué ha sorprendido? Porque ha mejorado. ¿Con qué? Porque ha mejorado. No, Lucas no ha sorprendido mira, porque Lucas es bueno ofensivamente y no ha defendido a nadie. No, Carlos, tampoco. No, Carlos, tampoco así. Tampoco así. Si usted ha visto todos los partidos del equipo de los Dallas Mavericks, se va a dar cuenta que hay cosas ofensivamente hablando que Lucas está haciendo, que era muy difícil usted verle en Lucas,
en otra serie o en otras temporadas. Ah, que usted me asustó. Yo pensaba que te iba a decir que No. sorprendió a todo el mundo que defendió. No. Ha mejorado. Para lo que él defiende y lo que está haciendo ahora. Lucas no se defiende ni él. Escucha bien. Para lo que Lucas está acostumbrado, que todo el mundo sabe que no defiende, lo que está haciendo ahora ha sido significativo y ha podido ayudar, ha podido colaborar a este equipo de los Dallas Mavericks, que por eso está en la final de conferencia. Para mí, Boston es el favorito de esta serie. Tiene todo, escuchen bien, tienen todo para ganar el campeonato. Ahora, una cosa es usted ser amplio favorito a usted ser favorito. Para mí, Boston Celtics, en todas las series de playoff que estuvo en el este, siempre era amplio favorito. Ahora no, ahora Boston para mí sale como favorito en esta serie. Deben saber jugarla porque van a enfrentar a un equipo que no ha sido favorito a nada, pero un equipo que tiene dos jugadores que son muy buenos y aparte de eso, que saben cerrar bastante bien los partidos cerrados. Bueno, yo creo que Boston es amplio favorito para ganar esta serie. Todo está a favor de los Celtics, estadísticamente hablando. ¿Cuál es la misión de los Dallas Mavericks? La misión de los Dallas Mavericks debe ser quitarle el triple lo más posible a los Boston Celtics, cerrarse herméticamente en el perímetro para obligar a que tengan que atacar la pintura, donde defensivamente ha sido muy bueno en estos playoffs el equipo de Dallas, como dije, con jugadores como Daniel Gafford, como Derek Lively, que han estado bastante bien, han estado odiosos en la zona de la pintura. La encomienda de Boston debe ser seguir apostando por su fortaleza y aumentar sus porcentajes con el triple. Por allí creo que puede andar la cosa, pero reitero, para mí los Boston Celtics son amplios, son claros favoritos para ganar el título de la NBA. Hay que irse, Carlos. Sí, señor. Usted va para Punta Cana y yo voy para Puerto Plata. Sí, pero no. Ya, usted se va ya. Ya me dicen que usted está preparando los bultos y ya usted se va. Ya eso está preparado. Hay que estar preparado a tiempo. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Y qué nos va a traer de allá usted a nosotros? ¿Y que se va a buscar la funda, me dicen usted por allá? Aquí no hay funda. Aquí hay funda. No, para Punta Cana tan lejos buscar una funda. No, pero tú sabes que yo me refiero. No relaje, hombre. Pero venga acá. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta primera entrega de este Sportcast, este podcast deportivo. A Dios las gracias que nos ha permitido estar aquí este día para hablar, para analizar todo lo concerniente a la final de la NBA. Vamos a esperar que ustedes puedan seguir dándonos el apoyo que siempre nos han mostrado, tanto a Carlos Restituyo, a un servidor y a todo el equipo de Estación 47. Para finalizar, sigan apoyando las transmisiones tanto del torneo de Las Cabullas, que está jugando su serie final, como el torneo de San Miguel, que ya está en etapa de semifinal, Carlos. Sí, señor. Nos vamos, nos vemos en una próxima entrega de Sportcast. One.